La historia de los humanos uniéndose al colectivo galáctico comenzó de una manera bastante vergonzosa. El primer humano no fue un capitán de una gran nave realizando el primer contacto en el espacio rodeado de gigantes gaseosos y campos de estrellas. Tampoco fue un embajador escoltado por burócratas de todos los niveles en una gran asamblea colmada de eternos discursos. En realidad, el primer humano que conoció el colectivo fue arrancado de la Tierra por miembros de la raza Pel, llevado por lo que los humanos conocen como una operación de recolección. Según contó el último sobreviviente de la nave Flare, habían recibido información sobre un mundo atrasado e inexplorado, ubicado en lo que se creía una región muerta. Esta información provino de un Tort que estaba medio loco tras haber pasado demasiado tiempo solo en el vacío del espacio. La mayoría de los seres conscientes habrían ignorado una historia tan incoherente contada por alguien que pilotaba una nave que apenas parecía capaz de volar en la atmósfera y mucho menos en el espacio. Pero la capitana Shal de la Flare estaba desesperada. Se ganaba la vida recolectando curiosidades y objetos de colección para quienes tenían créditos de sobra y podían gastarlos en cosas esencialmente inútiles. Su padre era un noble de la casta Brot, pero esa vida no le atraía en absoluto a ella, que prefería la aventura de su existencia nómada. Sin embargo, incluso con los contactos de su padre y sus amigos de élite, el negocio era despiadado y las ganancias mínimas. Así que la posibilidad de un mundo nuevo con criaturas desconocidas que pudieran interesar a los adinerados era demasiado tentador como para dejarlo pasar. Por lo tanto, con las ganancias en mente, la capitana Shal tomó su nave y la forzó mucho más allá de los límites para los que había sido diseñada. Al llegar al sistema, se dirigieron al pequeño tercer planeta y con la energía y los suministros al límite, simplemente capturaron al primer espécimen que encontraron. No hubo análisis del planeta ni de los organismos que lo habitaban, porque no tuvieron tiempo, ya que para ese momento las probabilidades de alcanzar siquiera el puesto de avanzada más cercano perteneciente al colectivo, pues eran extremadamente escasas. Según las leyes estándar, lo que hizo la capitana Shal no era ilegal, y no todas las especies de colectivo estaban de acuerdo en que debería serlo. Los humanos aún no habían desarrollado el viaje más rápido que la luz, lo que es el punto de referencia para considerar a una especie consciente como civilizada. Por supuesto, los humanos todavía se oponen a este tipo de clasificación, pero para muchos miembros del colectivo, la forma en que ven a una especie sin esta tecnología es similar a cómo los humanos ven a los animales conocidos como monos. Por lo tanto, no existía ninguna ley que prohibiera llevarse a criaturas de este tipo de mundos, incluso si algunos se oponían a la práctica, ya que dichas especies son consideradas primitivas. Hay que reconocer el mérito de la tripulación de la Flare, porque lograron llevar la nave casi hasta el puesto de avanzada. Sin duda, llegaron más lejos de lo que cualquiera habría esperado, pero no fue suficiente, y tomaron la decisión de intentar aterrizar la nave en lugar de morir en el espacio cuando las barras de combustible comenzaron a perder su contención. Según relató la capitana Shal, la nave no aterrizó, sino que se estrelló violentamente contra un océano en Felis 6, un planeta menor en un sistema periférico de la raza Kren. Mientras la capitana Shal y su tripulación comenzaban a abandonar la nave, ella se encontró con el humano que gemía y golpeaba la jaula de contención. Como es bien sabido,
los PEL son incapaces de nadar. Sus cuerpos bulbosos y la ausencia de extremidades inferiores lo hace físicamente imposible. Por eso, el agua los aterra más que cualquier otra cosa. Y desde que nacen, a los PEL se les advierte sobre los peligros del agua. Es probable que debido a esta fobia, la capitana Shell se compadeció por el humano y abrió la jaula. Tuvieran o no la tecnología del viaje más rápido que la luz, la idea de dejar que cualquier criatura se ahogara era algo con lo que no podría vivir. Cuando el agua comenzó a inundar la nave, la capitana avanzó a toda prisa hacia una cápsula de escape. El humano, presa del pánico y el miedo, la siguió. Al llegar, la capitana se sorprendió al ver que el humano había ido detrás de ella, porque había imaginado que simplemente escaparía aterrorizado. La cápsula era un modelo estándar para 2 tripulantes, pero los humanos son mucho más grandes que un PEL promedio. Aún así, mientras el nivel de agua subía, la capitana hizo todo lo posible por comunicarle al humano que debía de entrar. Sin embargo, ya fuera por incomprensión o miedo, el humano se quedó paralizado en la cubierta de la nave, con el agua acumulándose a su alrededor. La capitana sintió que no podía hacer nada más y se dirigió sola a la cápsula. En este punto, la historia se vuelve confusa, ya que la capitana solo pudo recordar el agua fría y salada envolviéndola. Fue entonces cuando sintió unas extremidades fuertes sujetándola y llevándola hacia la superficie. Aunque hoy en día la fuerza humana es bien conocida, esta parte de la historia fue al principio descartada y considerada una exageración. El humano no solo nada a una distancia de entre 300 y 400 metros hasta la orilla, sino que lo hizo arrastrando consigo a una PEL adulta. La capitana Shell recordó haber pasado los días siguientes alternando entre violentos ataques de pánico por el casi ahogamiento y largos periodos de inconsciencia. Sus recuerdos de los hechos eran fragmentarios. Veía al humano sacando restos de la nave del agua, desapareciendo por momentos en el bosque cercano a la costa y llorando desconsoladamente en la oscuridad. Cuando la capitana se recuperó lo suficiente como para hacer una evaluación lúcida de su entorno, se encontró bajo una cubierta improvisada hecha con escombros de la nave. El humano no solo había arrastrado las piezas desde la orilla, sino que había logrado encajarlas por sí solo entre las ramas de un árbol. Al darse cuenta de esto, la capitana contó que sintió un miedo distinto, porque no tenía idea de que los humanos poseyeran semejante fuerza física. Y comprendió que incluso sin estar herida, no sería rival para el humano si éste decidía volverse en su contra por haberlo secuestrado de su planeta. En el lugar también había algunos contenedores con algo líquido y los restos de una fogata. Más lejos se acumulaban residuos de diversas frutas y plantas. El humano había logrado cubrir en muy poco tiempo las necesidades básicas de agua, refugio y alimento. Las heridas de la capitana consistían en varias abrasiones en sus almohadillas inferiores, así como algunas lesiones internas. Su exoesqueleto presentaba grietas que tardarían en sanar. Aunque no eran mortales, las lesiones la dejaban prácticamente incapacitada para hacer algo más que incorporarse y moverse lentamente. Además, Felin 6 tiene una gravedad un poco superior al estándar, lo que hacía todo aún más difícil para la capitana. En cambio, para los humanos, esa era solo alrededor del 70% de la gravedad terrestre.
lo que combinado con su fisiología facilitaba que el humano realizara sus tareas. Cuando el humano regresó ese día al campamento improvisado, cargaba un montón de madera capaz de aplastar a cualquier pel. Al ver a la capitana despierta y consciente, soltó la carga y corrió hacia ella con evidente conmoción, lo que hizo que la capitana Shal retrocediera aterrorizada. La capitana intentó suplicar por su vida, pero la comunicación era imposible. Sin embargo, resultó que el humano no tenía ninguna intención de hacerle daño. Esos primeros días fueron frustrantes para ambas. Sin un idioma en común, les llevó tiempo idear un sistema de gestos y palabras simples para sentar las bases de un entendimiento. El humano descubrió que la capitana se llamaba Shal, y la capitana Shal aprendió que el humano era hembra y su nombre era Chloe. La capitana también supo que había permanecido semi-inconsciente durante unos 4 días. En los días y semanas que siguieron, Chloe y la capitana trabajaron juntas. Chloe se encargó del alimento y el agua, mientras la capitana revisaba las piezas que la humana encontraba, para ver qué podía improvisar y así armar una baliza de socorro. Aunque todas las cápsulas tenían una, no eran impermeables. Con el paso del tiempo, la capitana pudo aventurarse más lejos del campamento. Así, examinó la costa y el agua en busca de señales de otros sobrevivientes. Pero el resto de la tripulación había perecido en el accidente. Aunque la capitana hacía todo lo posible por ayudar en el campamento, la mayor parte del trabajo recaía en Chloe. Ella trepaba a los árboles que daban frutos y regresaba con leña y agua. Además, encendía los fuegos con un trozo de vidrio recuperado de los restos. La capitana no intentaba ocultar que era Chloe quien las mantenía con vida gracias a sus esfuerzos por recolectar los escasos recursos que ofrecía la zona. Aún con sus capacidades, las raciones eran miserables y la vida no era sencilla. En los momentos más duros, la humana solía ofrecer a la capitana Shal lo último que quedaba de los suministros del día, pero ambas sufrían los efectos de la falta de nutrientes. En otras ocasiones, una u otra enfermaba al comer algo incompatible con su biología, mientras consumían alimentos a base de prueba y error. Por las noches, las dos náufragas pasaban el tiempo intentando aprender más sobre la especie de la otra. La capitana dibujaba mapas estelares en la arena y trataba de mostrarle a Chloe dónde se encontraba su planeta en relación con los demás, y cada una intentaba explicar las estructuras de su familia con dibujos sencillos. La capitana supo que Chloe tenía madre, padre y 2 hermanos. Era evidente que los lazos familiares de los humanos eran tan fuertes como los de cualquier otra especie. Algunas noches se cantaban canciones de sus mundos natales, aunque hoy se sabe que los Pel y los humanos suelen encontrar la música del otro bastante desagradable. Pero la capitana relató que hallaba consuelo al escuchar a la humana cantar al cielo en las noches. En otras ocasiones, la capitana despertaba y encontraba a su compañera sentada, con los brazos rodeando sus piernas, mirando fijamente a las estrellas. La capitana no sabía entonces cuán difícil debía haber sido esta experiencia para la humana. Aproximadamente 2 meses después del accidente, la capitana Shal logró fabricar una baliza de auxilio utilizando un transpondedor y algunas baterías encontradas entre los restos que habían llegado a la orilla. Fue también por ese tiempo cuando Chloe comenzó a enfermar de gravedad.
Su energía y vitalidad habituales habían desaparecido. Su cuerpo estaba sacudido por dolores y su piel exudaba gotas de líquido mientras intentaba con desesperación enfriarse. La capitana hizo todo lo que pudo para aliviar el sufrimiento de Chloe, pero sus propias heridas aún la limitaban. Ni siquiera la fortaleza física de un humano puede defenderlo de las bacterias y virus alienígenas si no recibe la atención adecuada. Cuando una nave Gren captó la baliza y aterrizó cerca del campamento, la tripulación informó que se habían encontrado con una capitana Pell y una criatura de designación desconocida. Todos los intentos por convencer a la capitana de subir a la nave fueron rechazados, en ocasiones de forma violenta, ya que se negaba a irse sin su compañera. El capitán Gren no podía comprender por qué la Pell insistía en llevar consigo a la humana que había fallecido. Pero finalmente cedió y ordenó a 3 miembros de su tripulación que subieran el cuerpo a bordo y lo almacenaran en la unidad de refrigeración. La capitana Pell rechazó todas las ofertas de alojamiento y pasó todo el viaje custodiando la entrada del área de refrigeración, temiendo que en algún momento los Grene le expulsaran el cuerpo al vacío del espacio. Al llegar al puesto de avanzada, la capitana Shal utilizó los considerables recursos de su padre para conseguir transporte hasta el sistema Pell más cercano. Fue entonces cuando dedicó el resto de su vida a abogar por la inclusión de los humanos en el colectivo. Argumentó que su compasión, fuerza e inteligencia los hacían candidatos dignos. Aprovechando al máximo las circunstancias de su linaje y sus contactos, acosó funcionario tras funcionario y presentó mociones y peticiones, recurriendo a menudo a la ayuda de familiares y amigos influyentes. Aunque tomó muchos años, finalmente se envió un emisario a la Tierra para iniciar un primer contacto oficial. En esa ceremonia también fueron devueltos los restos de Chloe, preservados criogénicamente durante todos esos años. Fue la capitana Shal quien presentó el cuerpo y relató la historia a los representantes de la Tierra. Entonces, se emprendió una búsqueda exhaustiva para encontrar a la familia de la humana, y cuando los localizaron, las lágrimas fluyeron libremente al verla dentro de la unidad criogénica. La capitana Shal les contó lo ocurrido y suplicó perdón, preparándose para recibir su odio y su ira, pero estos nunca llegaron. En su lugar, la familia agradeció a la capitana Shal por haberla traído de regreso a casa y pidió a todos los funcionarios y diplomáticos presentes que respetaran su deseo de quedarse a solas para llorar su pérdida. La capitana Shal había esperado conocer más sobre la vida de la valiente humana, pero incluso el perdón humano tiene sus límites, así que nunca volvió a saber nada de la familia. A medida que el colectivo y la humanidad comenzaron a compartir conocimientos, fue el intercambio sobre la biología humana lo que más afectó a la capitana, y la magnitud de lo que había hecho se volvió casi imposible de soportar. Desde entonces, la capitana Shal se retiró de la vida pública y su paradero actual solo lo conoce su familia. Así es como los humanos se unieron al colectivo, donde hoy prosperan como ninguna otra especie lo ha hecho jamás. Y en el lugar donde el emisario aterrizó en la tierra, hay un regalo del pueblo Pell. Es una estatua de la humana que hizo todo esto posible. Una estatua que muestra a una joven sentada, con los brazos rodeando sus piernas, mirando
a las estrellas y con una inscripción muy sencilla. Chloe Young, la primera humana, 3 de junio de 2024, 18 de julio de 2035.